Juan Cheput nos acompaña, él es vocero de Peruanos por el Cambio, congresista electo por este partido y vamos a conversar sobre coyuntura política que está bastante movida, pero empecemos por el tema que ha generado preocupación, porque la interpretación que se ha dado a una propuesta del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio es que se va a eliminar la CTS y a aquellos trabajadores que podrían entrar en planilla o los que están en planilla se les ha parado los pelos de punta, aunque no hay retroactividad de la ley. Entonces, vamos a empezar, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Por ese tema, el plan de gobierno habla del tema de la CTS, de eliminar la CTS. ¿Es así? Y reemplazarla por el seguro de trabajo. Es absolutamente falso, ¿no? Y nosotros hemos desafiado a los fujimoristas a que nos indiquen en dónde aparece la palabra eliminar. Nosotros hablamos con claridad que es importante que la CTS permanezca como un derecho constituido en aquellos trabajadores que así lo desean. Por lo tanto, yo puedo asegurar ahora, como lo ha dicho Martín Vizcarra, que de ninguna manera se va a eliminar la CTS. Lo que existe es otro instrumento, el seguro de desempleo, pensado para aquellas personas que teniendo espacios laborales muy limitados, por ejemplo, un obrero de construcción civil, un pescador, un agricultor, necesitan reengancharse con la oferta laboral y para eso pasan periodos de 2, 3, 4 meses. Un obrero de construcción civil, por ejemplo, puede tener trabajo durante 1 año y medio, su CTS es escasa o nula, y para volver a engancharse pueden pasar 5 o 6 meses. Para eso sirve el seguro de desempleo. Igual un pescador puede tener faena durante 6 meses, 7 meses durante el periodo de temporada en el cual se levantó la veda y luego hay una veda por 6 meses, para eso está el seguro de desempleo. ¿Y ese seguro de desempleo quién lo asume? Porque claro, estos trabajadores temporales no cuentan con el beneficio de la CTS, porque no están en planilla, no tienen... ¿Quién asume el seguro El seguro de desempleo sería asumido por el empleador, como es cualquier tipo de derecho laboral, y obviamente una parte mínima, el trabajador, como también es en cualquier parte de la estructura laboral. Mira, yo he sido ministro de Trabajo y por lo tanto me considero con el conocimiento y sobre todo con la autoridad suficiente en términos legales para que este tema no sea visto como algo que limita los derechos de los trabajadores. Hoy en día la CTS lamentablemente se utiliza para muchas cosas, menos para proteger al trabajador. Pero es un derecho adquirido que nosotros vamos a respetar. De manera complementaria va a haber un seguro de desempleo para aquellas personas que así lo deseen, sobre todo en este tipo de trabajo. Pero va a ser obligatorio para el empleador que contrata temporalmente por 8 o 10 meses, como poniendo el ejemplo del pescador. 6 meses de faena, los contrato por estos 6 meses y él asume, o sea, va a ser una obligación de ese maestro. Una obligación que en términos de costos va a ser menor y nosotros lo que hacemos es pensar en el trabajador. Pero aún más, esta es una propuesta que tiene que discutirse para afinarse en el próximo Congreso. Nosotros estamos planteando una propuesta para discutirse, no estamos imponiendo y las leyes no van a salir como por un tubo, como en el caso del fujimorismo. Como ha dicho el señor Petrosi, porque además van a tener una bancada de 73 congresistas fujimoristas que probablemente les pongan el freno rápido. Con esa bancada de 73 personas, ellos pueden hacer como en los años 90, que pulverizaron todos los derechos laborales, eliminaron a 500.000 de trabajadores de planilla y abusaron con una serie de herramientas extrañas como los service. No, eso se puede hacer con una bancada de 73 personas. Nosotros no, estamos planteando una propuesta que se va a discutir, que no es una imposición, sino va a ser una discusión. Ahora, y el empleador, los empleadores que tienen a su gente en planilla para contrataciones futuras, ¿pueden decir no vas a tener CTS sino seguro de desempleo? Eso depende de la ley, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que la existencia de un instrumento adicional pensando en la protección del trabajador, pero los considerandos de detalle es algo que obviamente se tendrá que discutir. Siempre que al empresario le hablas de mayores derechos laborales y los asume como costos, sobre todo en la mediana, en la pequeña empresa. ¿Cuál va a ser la diferencia de costos entre el seguro de desempleo y la CTS que ya existe? Eso dependerá, ¿no?, de la cobertura que se quiera dar, pero indiscutiblemente si hablamos en términos gruesos, la diferencia va a ser sustantivamente menor para los empleadores y de mayor provecho para los empleados o los trabajadores en general. Estamos pensando en proteger mejor a aquellas personas que tienen un empleo y dejan de tener trabajo, ¿no? Y como te digo, los asuntos de detalle, aquellos que tienen que ver con la estructura de costos, es algo que tendrá que ser materia de discusión. Pero lo que tiene que quedar en claro es que no vamos a eliminar la CTS. Esa es una cuestión que no significa un marcha atrás, sino que no está en nuestro plan de gobierno, la población tiene que estar tranquila y lo que estamos hablando es de derechos adicionales para proteger al trabajador. Y de ninguna manera eso tiene que ser visto como sobrecostos o asuntos por el estilo.
La señora Fujimori ha salido a decir, yo nunca he ido a la CONFIEP a validar mi plan de gobierno como lo hizo PPK. Jamás he visitado una oficina de la CONFIEP y Pedro Espadaro ha ido más allá todavía. Su plan de gobierno, hecho por banqueros y turistas, se está cayendo como un castillo de naipes. Es que ellos no tienen que ir a la CONFIEP porque su vicepresidente es un empresario. O sea, que ¿por qué van a ir a la CONFIEP si ya tienen ahí, han puesto a un edecán de la CONFIEP en la plancha presidencial los empresarios? ¿No? Entonces... Bueno, lo mismo podrían responder respecto a Alfredo Torne, ¿no? Que ha trabajado pero Alfredo Torne es una persona AFP, que está en el plan de gobierno, pero no está en la estructura máxima, en este caso en la plancha presidencial. El señor José Klimper es un destacado empresario, nosotros no cuestionamos eso, sino que al plantear yo este elemento de juicio, quiero ver lo absurdo que significa la declaración de Pedro Espadaro, que con su declaración desinforma y perjudica a Keiko Fujimori. Acá, un plan de gobierno que ha sido catalogado por la sociedad civil como el mejor, se quiere destruir sobre la base de particularidades sacadas de contexto. Y con eso no nos hacen daño a nosotros, le hacen daño al país, a un país que necesita de reformas, a un país que necesita medidas articuladas, a un país que necesita con urgencia modernizar su estructura del Estado. Desde el momento que ellos lo tergiversan, lo único que están haciendo es perjudicar al Perú de tener un plan conducido por gente adecuada, con experiencia y sobre todo con un concepto de modernidad. Entonces, como lo penoso es que el plan de gobierno de los señores de fujimoristas son 60 páginas desarticuladas, generales, que dicen cualquier cosa, no hay objetivos, no hay metas, ¿qué les queda? Pues agarrar nuestro plan de gobierno, ir a los objetivos, ir a las metas y tratar de descontextualizarlas y generar una percepción completamente equivocada a lo que es su fin. Hay dos propuestas polémicas. Una es la del 24x24. A Marco Miyashiro también, entre los rostros visibles del fujimorismo, alguien que ha pasado al perfil bajo es Marco Miyashiro porque él aplaudió la medida de eliminar el 24x24. Y número dos, está el tema de la pena de muerte, que está muy en sintonía con el sentir popular, ¿no es cierto? A un padre que le matan a un hijo, a un padre que le violan al hijo, lo que quiere es justicia por sus propias manos y lo primero que te va a decir es, yo lo mato. Pero eso implica salir del Pacto de San José, implica con un poder judicial como el que tenemos, juicios impecables para tener la certeza de que el violador es él y que merece la pena capital, ¿es cierto? ¿Cuáles son sus planteamientos en No, pero sobre todo implica la irresponsabilidad del fujimorismo de ofrecer cosas que no puede cumplir. Eso es lo más grave, que ellos ofrecen cosas que no tienen forma de llevarse a cabo, y eso se llama demagogia. Cuando ellos dicen vamos a implementar la pena de muerte, ¿qué significa eso? Renunciar a todos los compromisos del Estado peruano con la carga punitiva que eso significa, que el Perú renuncie. Mira, Venezuela no ha podido renunciar a una serie de compromisos porque sabe que se convierte en un paria internacional, es decir, nadie le haría caso. Y el Perú pretende renunciar a compromisos que ha firmado, que ha ratificado y que ha sometido al Congreso. En todo caso, si ellos creen que con sus 73 votos que tienen en el Congreso van a poder destruir todo el esquema y el sistema de tratados que tiene el Perú, bueno, pues ahí tenemos otro elemento. Pero son bien sexys las propuestas, ¿no? Porque la principal preocupación del elector es seguridad ciudadana. Entonces, el tema de los policías y el tema de Pero pena yo de diría muerte. otra cosa, mira, la opinión pública ya se está dando cuenta de la demagogia del 24x24. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que cuando van a una comisaría lo que encuentran es un policía que está cabeceando, durmiendo, cansado, ¿no? Con ganas de irse a su casa. Displicente, claro, ¿no? Descuidado. Y eso es lo que critican los propios policías. ¿Por qué? Porque psicológicamente un policía que hace un 24x24 le va a dar prioridad a aquel que le paga de inmediato. Nosotros comprendemos que la familia policial requiere de mayores ingresos, por eso nuestra propuesta es, de manera gradual, incrementar los sueldos pensionables y no como bonos, que es en la actualidad, que es una buena medida, pero que no va a la pensión, para que de esa manera el policía pueda dedicarse satisfactoriamente a brindar seguridad en las calles. Lo que dice el fujimorismo es no, 24x24. ¿Y qué significa eso? Que el policía va a estar alerta en la puerta de un casino, de un chifa o de un banco, y al día siguiente, cuando le toque estar en la comisaría, va a estar durmiendo, porque trabajó 24 horas en otro lugar. Eso nosotros no queremos. Perdón, Juan Carlos, y es mentira, y lo subrayo, es mentira lo que dice el congresista Pedro Espadaro, que la seguridad permanece igual que cuando estaba el sistema. Hay evidencia fáctica, comprobable, que la seguridad ha mejorado, con todos los problemas que tenemos, que ha mejorado por la mayor presencia. Y yo felicito al actual ministro del Interior de haber tenido el coraje de implementar ese tema. Y acá, ya que ellos hablan de empresarios, ¿quién piensa más en los empresarios? ¿Nosotros o el fujimorismo? Porque cuando el policía hace 24x24, ¿para quién trabaja? Para los empresarios. ¿Y a quién descuida? A los ciudadanos. Entonces, ¿qué mayor beneficio o sumisión a los empresarios
que decirle al policía, deja la comisaría, abandona al ciudadano, olvídate del vecino, deja el barrio y cuida el chifa, cuida el casino, cuida el banco. Eso es estar al servicio de los ciudadanos. ¿Cómo sacar los recursos para aumentar a los policías, para aumentar a los maestros? Se ha dicho que el techo mínimo va a ser, o la base mínima va a ser los 2.000 soles. Si se piensa bajar el IGB en un punto porcentual. Bueno, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos inmovilizados cerca de 67.000 millones de dólares en reservas que podrían tranquilamente convertirse en un dínamo de la economía. Para eso tenemos a gente con amplia experiencia en el sector económico, empezando por Pedro Pablo Kuczynski. El segundo lugar es las prioridades que se dan en el presupuesto de la República, y eso exige de un ejecutivo con cosas claras sobre las cuentas nacionales. Yo he sido ministro de Estado y he defendido posiciones frente al ministro de Economía, en el cual el ministro de Economía me decía no hay caja. Yo le decía, yo no sé cómo tú priorizas, pero yo quiero que mi programa Trabajar Urbano tenga dinero. Y negociando de manera adecuada y técnica con el ministro de Economía, uno consigue los recursos. Entonces, cuando ellos dicen a priori no hay, es porque lamentablemente desconocen las cuentas nacionales. Hay criterios de prioridad. Y por otro lado, la medida de reducir el IGB es una medida progresiva en 5 años que tiene como objetivo disminuir la carga impositiva, indirecta en este caso, de recursos, y por otro lado, a través de un conjunto de medidas, generar mayor competitividad y externalidades positivas. Entonces, no son medidas aisladas, ¿no? Son medidas complementarias que en conjunto mejoran productividad y competitividad. Pasemos a la coyuntura, porque fue una declaración de Pedro Pablo Kuczynski la que ha generado esto, ¿no? Guerra fujimorista, y este titular de la República que lo resume, que está, ¿no?, a tono con la serie estreno, el estreno de Juego de Tronos. La señora Keiko Fujimori ha hecho un esfuerzo inmenso por desligarse, y sobre todo en el último tramo de la campaña, precisamente de esa carga que ha sido lo que representa la parte más negativa del gobierno de su padre, ¿no? La autocracia y las actitudes dictatoriales. El señor Kuczynski dijo, pues, no voten por una dinastía, ¿cierto? Y parece que cuando la señora Fujimori salió a retrucar, no va a haber en el 2021 nadie con apellido Fujimori postulando, Kenji le ha salido por la tangente. Claro, la declaración de Pedro Pablo en cierta medida fue precursora, ¿no? Porque lamentablemente desde el primer día que ellos obtuvieron 73 curules, tuvieron una vorágine de declaración de Pedro Pablo en cierta medida fue precursora, ¿no? Porque lamentablemente desde el primer día que ellos obtuvieron 73 curules, tuvieron una vorágine de declaraciones que confirmaba su talante y carácter autoritario, ¿no? Cecilia Chacón, el señor Francesco Petrosi, Héctor Becerril despreciando a las minorías, el mismo Kenji Fujimori contradiciendo a su hermana. Entonces esa soberbia de los primeros días, luego del gran triunfo y que les dio el poder legislativo, llevó a que nosotros dijéramos cuidado, que esto se compara a los años 90, en el cual tenían hegemonía en el Congreso y por lo tanto pueden hacer lo que se les da la gana. ¿Y qué pasó? El tiempo nos confirmó, ¿no? Hemos visto declaraciones de Kenji Fujimori, primero que quería ser candidato, en el 2021 le dijeron que no, él ha insistido. O sea, esta no es una declaración aislada, él insiste, por lo tanto, desde el momento que insiste, existe la convicción de que pueden serlo, seguramente animados por esos 73 votos que tienen en el Congreso. ¿O animados por su propio padre de la Diroes? Pregunto. Porque hay claramente una facción dura del fujimorismo y 3 de sus representantes máximos han sido puestos de lado por los que el padre salió a defender, ¿no es cierto? ¿Puede haber ahí hay un juego paralelo de don Alberto Fujimori desde la Diroes? La verdad es que no lo sé. Lo evidente es que las declaraciones de Kenji Fujimori son la punta de un iceberg llamado autoritarismo. O sea, detrás de él hay un conjunto de personas que cree fehacientemente en que son 10 años los que tienen que estar en el poder, tienen que hacer una serie de cambios en la legislación y obviamente llevados por esta convicción de que tienen la hegemonía en el Parlamento, seguramente están dando este tipo de declaraciones. Y es una lástima, porque como tú bien señalabas, Pamela, al inicio de tu reflexión, Keiko ha hecho esfuerzos por tratar de vender una imagen de un partido democrático, ha recorrido el país, hay bases en todo el territorio nacional. Ha hecho un gran trabajo. Y la sabotea a su propio entorno. O sea, en ese momento ella está sufriendo las consecuencias de un sabotaje de su propio entorno, lo cual demuestra que lamentablemente no han aprendido. Y ese es el peligro. Nosotros, al menos en lo personal, yo creo que Keiko ha cambiado, pero su entorno no. Por lo tanto, ese entorno tiene que ser equilibrado, como con una presidencia distinta. Y esa presidencia distinta tiene nombre y apellido y es Pedro Pablo Kuczynski. Kenji Fujimori se ve ahora como más fujimorista que Keiko, ¿no? El representante de esa ala más dura que ha tratado de ponerse bajo la alfombra.
Claro, es el estandarte de la añoranza, ¿no? Es la persona que cree que lo que sucedió en los 90 fue correcto, mientras hemos tenido una Keiko Fujimori que planteaba completamente lo contrario. Entonces, por eso te digo, el sabotaje viene del entorno y por eso, para equilibrar ese Juego de Tronos como... Porque mira, ¿a qué se refiere Juego de Tronos? A Juego de Pasiones. Juego de Pasiones es psicología. Psicología está cargado, ¿no?, en la formación, en la condición humana. Y por eso es que la democracia se desarrolla sobre la base de limitar la condición humana. Porque siempre surgen los egos y la psicología te lleva a hacer cosas que muchas veces, lamentablemente, la razón no puede dominar. Entonces surge el sistema democrático para equilibrar estas pasiones y sobre todo administrar el conflicto. Entonces, cuando nosotros tenemos un Congreso que tiene en mayoría al fujimorismo, no le podemos entregar todo el poder. Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio lo da el Poder Ejecutivo. Ahora, pero Pablo Kuczynski, si sale electo, va a salir electo con un Congreso que puede tornarse en obstruccionista, sobre todo si, en el caso que el Congreso, que lo va a hacer, porque ahí está la bancada fujimorista, emite una ley en la que dispone que los presos mayores de edad y que tengan ciertas enfermedades cumplan su condena en casa, que le calza perfecto al padre de la señora Fujimori. Y el señor Kuczynski ha empeñado su palabra y ha dicho, si el Congreso emite una ley de ese tipo, yo la firmo. Y eso no ha sonado bien, pues hay gente que dice, ¿cómo va a liberar a Alberto Fujimori? Claro, o sea, mira, lo que sucede es que... El país está dividido y una vez más polarizado entre fujimorismo y antifujimorismo, autocracia, democracia. Yo he sido testigo como toda la clase política, empezando por Lourdes Flores, Alan García, el mismo Alejandro Toledo, cuando señaló que si Alberto Fujimori está en una condición terminal, pues tendría que verse la posibilidad de una amnistía, un indulto o una figura legal que le permita pasar los últimos días en su casa. Arresto domiciliario. Yo creo que hay una convicción en que no queremos ser promotores del ensañamiento. Lo que ha dicho Pedro Pablo es que si se dan esas condiciones, a lo cual yo agregaría, y eso a título personal porque no se ha discutido en la comisión política, tenemos que incorporar a las víctimas de lo que fue el régimen de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque hay que darle explicaciones de por qué se daría esa liberación. Yo no veo al Perú en el siglo XXI actuando como se actuó con el presidente Alberto B. Leguía, cuando se le confiscó en una mazmorra en el panóptico que hoy ocupa el Sheraton, el centro cívico. Era una mazmorra, una cárcel húmeda, lúgubre, con roedores. Que algunos dicen que ¿no? se le enfermó incluso. Y terminó sus últimos días de una manera muy pobre en un hospital. Ese nivel de ensañamiento no se tiene que dar. Es cierto que él está preso como consecuencia de un juicio impecable, pero también es cierto que hay consenso en la clase política en que si su situación de salud es grave, pues simplemente tendría que... Sí, solo sí. Sí, solo sí. Yo creo que es una condición porque, por otro lado, él está sufriendo las consecuencias de sus actos. Y yo, en lo personal, creo que no debe haber ensañamiento, pero en un proceso de liberación se tiene que incorporar a las víctimas para las explicaciones del caso. De ninguna manera puede ser un acto a priori, como también se tiene que discutir con el resto de fuerzas políticas. Muy bien, Juan, siempre hay muchos más temas para hablar, tenemos todavía algunas semanas y estaremos conversando. Gracias. Se está promoviendo debate entre los equipos técnicos, ¿no? ¿Se darán antes del debate final entre los candidatos? Sí. Espero que sí. Ellos tienen en su poder nuestro plan de gobierno, lo deben estar estudiando al dedillo y nosotros estamos dispuestos a aclarárselo porque... Ustedes ya estudiaron las 65 páginas. Nosotros ya hemos leído las 65 páginas y hemos visto que hay generalidades. En todo caso, el debate será un buen momento para que ellos nos expliquen qué dicen esas generalidades, qué tratan de explicar. Gracias, Juan. Gracias. Cambiamos de tema más temprano.